Es una bendición el poder saludarles a cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. La verdad es de que es un gran privilegio el poder estar con ustedes en esta hora con el propósito de que podamos juntos estudiar la palabra del Señor. El tema que les tengo para esta tarde, y por eso yo les ruego, mi hermano, que use su Biblia, tome la palabra del Señor. El tema es viviendo en libertad. Ese es el tema que nos va a ocupar en esta tarde. Pero antes de que podamos iniciar este precioso tema, quiero que observemos por unos minutos este hermoso video que quiero que juntos lo podamos ver y podamos reflexionar en cuanto a nuestra libertad. Veamos este video, mis amados hermanos.
Bien, mis amados hermanos, como usted pudo observar en este video, cuando no hay libertad, todo se ve gris. Y si usted observó este video, es una gran realidad. Cuando somos esclavos por las circunstancias que nos rodean como persona y como familia, se tiene una vivencia sin color. Todo es gris. Y a veces estamos encerrados en un ambiente muy pequeñito. Estamos esclavizados por circunstancias muy pequeñas. Pero cuando hay libertad, hay colorido, se siente la frescura del viento. Cuando hay libertad, hasta se escucha la voz de las aves que están en la misma naturaleza. Cuando hay libertad, uno puede observar de cómo muchos viven esclavizados en su pequeño mundo, esclavizados en diferentes formas. Cuando hay libertad, uno analiza que se deja esclavizar por circunstancias más pequeñas que nos rodean en el mundo. Pues viviendo en libertad, mis amados hermanos, es muy importante, porque cuando vivimos en libertad, podemos celebrar la vida. Sin libertad no se puede celebrar la vida. Anteriormente, antes de venir a los pies de Jesucristo, dice la palabra allá en Efesios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era nuestra esclavitud. Esa era la forma como vivíamos en aquella época. Pero cuando Cristo nos dio la libertad, esa libertad con que Cristo nos hizo libres, mis amados hermanos, nos hacen que usted y yo podamos celebrar hoy y siempre la vida. No importando qué circunstancias vienen en nuestras vidas, mis amados hermanos, ya sean circunstancias difíciles que nos rodean o circunstancias más fáciles, pero cuando experimentamos la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, siempre en medio de los problemas, en medio del ambiente en que nos rodea, amados hermanos, podemos celebrar la vida. ¿Por qué razón? Dice allá en San Juan, en su capítulo 8, versículo 36, dice de la siguiente manera: así que si el Hijo los hace libres, ustedes, oiga, mis amados hermanos, son verdaderamente libres. Amados hermanos, creo que cada uno de nosotros podemos, mis amados hermanos, celebrar la vida. ¿Por qué razón? Porque Cristo dice ahí y hace el énfasis, verdaderamente Cristo nos ha dado la libertad. Esta situación en que estamos viviendo, el mundo está esclavizado, llenos de amor, lleno de angustia, llenos de miedo, así como estaba este video cuando le introdujeron el rótulo, él se asustó. ¿Por qué? Porque tenía miedo de cualquier ruidito. Y mis amados hermanos, cuando estamos esclavos, cualquier cosa nos hace temblar. Pero cuando experimentamos la libertad
que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Mire lo que tengo acá atrás, colorido. Hay armonía de colores. Acá atrás noto, mis amados hermanos, usted ve que hay vida con el color verde. Hay vida en el colorido de las flores, colores diversos de esas flores que están en la parte de atrás donde yo estoy. Hay vida. Y por esa razón debemos de tener constantemente gratitud a Cristo Jesús, porque en medio de cualquier circunstancia, usted y yo, mi hermano, podemos celebrar la vida. ¿Por qué? Porque somos libres. Quisiera en esta tarde, mis amados hermanos, dejarles 2 puntos en su corazón en esta hermosa tarde. ¿Qué debo yo de qué debo yo de hacer para poder alcanzar esta libertad? Para ser libres, debo, primer punto, poner mi mirada en el reino y no en los problemas. Voy a repetir de nuevo, mis amados hermanos. Para ser libre, debo, en primer lugar, poner mi mirada en el reino y no en los problemas. La verdad, mis amados hermanos, de que aquí hay dos elementos especiales. Uno es el reino de Dios y número 2, los problemas que nos rodean muchas veces a nivel personal o a nivel de familia. Amados hermanos, ¿qué nos da o qué nos proporciona el reino de Dios? Nos proporciona libertad. Note eso, mis queridos hermanos. Y por esa razón es de que usted y yo como cristianos, si realmente, mis amados hermanos, hemos recibido verdaderamente esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres, debo de tener una práctica, una cultura constantemente en mi vida y usted también. ¿Y cuál debe de ser su cultura? De buscar siempre el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios nos da libertad. Pero cuando ponemos nuestra mirada en los problemas, ¿qué produce o qué nos dan los problemas o las circunstancias en que estamos viviendo? Amados hermanos, cuando nosotros ponemos los ojos en los problemas, estos problemas lo único que nos trae es caer en el estado de esclavitud, del temor, de la angustia, de la desesperación. Y esto nos puede llevar a un punto muy delicado. Y ese punto es la depresión. Amados hermanos, por eso es de que es necesario que nosotros examinemos nuestra vida cristiana. ¿En dónde están puestos nuestros ojos? ¿En el reino o en los problemas? Oiga la base bíblica que encontramos ahí en Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice la palabra del Señor. Busquen, oiga esa exhortación del escritor de Mateo. Busquen, es una exhortación. Esa palabra busquen no es una prioridad para el quien verdaderamente ha sido libre por Cristo Jesús, sino es una orden. Y la orden es busquen el reino de Dios. ¿Nota, mis amados hermanos, la exhortación bíblica? ¿A quién está dirigida?
Esta exhortación está dirigida a usted, querido hermano, que dice y testifica que ha alcanzado verdaderamente la libertad en Cristo Jesús. Si usted, mi hermano, ha experimentado verdaderamente la libertad en Cristo Jesús, usted siempre estará buscando el reino de Dios. Y lo estará buscando de diferentes maneras, de diferentes formas. Hoy en día, la modalidad son servicios a través de estas plataformas de Internet. Debemos de aprovecharlo. No debemos de tener ociosidad, o sea, pereza espiritual. Hoy me toca, hoy es el servicio a través de línea. ¿Para qué voy a estar ahí? No, mis amados hermanos. Oiga lo que dice el texto. Busquen el reino de Dios. Y amados hermanos, Dios ha dejado esta plataforma con el propósito, con el fin de no quedarnos ociosos en esta época en que estamos viviendo. Note usted, si usted tiene los ojos puestos en el reino, usted siempre estará motivado de buscar el reino a través de esta plataforma, a través de un culto familiar, a través de una predicación en la radio, hay de diferentes formas como usted puede buscar el reino de Dios y su justicia. Amados hermanos, en este ambiente en que estamos viviendo, muchas familias no celebran la vida. ¿Por qué razón? Porque ponen su mirada en las cosas que nos están rodeando en esta época. No hay estímulo, sino al contrario, este ambiente en que estamos viviendo trae desánimo y trae angustia, trae dolor. Pero si usted y yo buscamos el reino de Dios y su justicia, amados hermanos, estaremos con los ojos anclados en este reino. Y cuando anclamos nuestros ojos en este reino, vamos a experimentar siempre la libertad. Y esa libertad nos animará, nos estimulará a celebrar la vida, no importando qué nos está pasando, qué nos rodea, qué nos molesta, qué nos duele. El creyente en libertad estará siempre, hoy, amados hermanos, y siempre celebrando la vida. Y oiga esto, mis amados hermanos, ¿qué produce cuando yo busco el reino de Dios? Dice la palabra, busque el reino de Dios por encima de todo lo demás que llevan una vida justa. Voy a repetir, dice, por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Lleven una vida justa. Que por lo tanto, mis amados hermanos, esa vida justa solo se logra cuando usted está constantemente animado a buscar siempre el reino de Dios. Y cuando alcanzamos a tener una vida justa, que es aprovechar toda oportunidad en donde se me invita para poder, amados hermanos, buscar del reino. Cuando yo hago eso, oiga lo que dice en la última parte. Y Él les dará todo lo que necesita. Promesa, promesa. O sea, miren mis amados hermanos, ¿qué nos trae cuando nosotros buscamos la libertad y cuando ponemos nuestros ojos en el reino de los cielos? ¿Qué nos da? ¿Qué produce? Produce bendición. Y oiga lo que dice ahí, y Él les dará, oiga, todo lo que necesiten. Todo, es todo, mis amados hermanos. Siempre y cuando todo lo que usted desea esté en el corazón de Dios, porque Dios nos concederá
todo aquello que es para nuestro bien. Así es que podemos celebrar la vida en este mundo, mis amados hermanos, no importando qué nos rodea, pero mis amados hermanos, lo vamos a celebrar juntos con ese Padre eterno que está siempre dispuesto a bendecirnos, concedernos todo lo que necesitamos. Amado hermano, yo le animo con base a este primer punto. Para ser libre debo de poner mi mirada en el reino y no en los problemas. Con base a esta palabra, mis amados hermanos de Mateo capítulo 6:33, yo le animo a que no importa qué es lo que estemos viviendo, qué es lo que estemos pasando o qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor o qué está sucediendo dentro de nuestra familia. Ponga su mirada en el reino de Dios porque esa acción trae bendición para nuestras vidas. Segundo punto, para ser libre, debo enfocarme en los procesos y no en los momentos. Qué importante es esto, mis amados hermanos. En esta época en que estamos viviendo, nos toca tener mucha paciencia, mis hermanos, porque ahora hemos entrado en una época de proceso, ¿verdad? ¿Cuántos anhelan estar en la casa del Señor? Muchos anhelan, mis amados hermanos, estar en la casa del Señor. Pero es aquí donde la Biblia nos enseña que todo creyente que quiere alcanzar la libertad tiene que enfocarse en los procesos. Hoy en día hay un protocolo y se nos ordena a que cada uno de nosotros debemos de permanecer en una forma distante. Ese es un proceso que entramos. Hoy ya no estamos como antes, que antes podíamos entrar el montón y el montón sentarnos juntos y todo lo que podíamos hacer. Pero hoy entramos en ese proceso. Hoy, mis amados hermanos, nos piden que entremos uno por uno, entrando sometiéndonos en ese proceso del protocolo, que es lo que recomienda el gobierno. Y nosotros como cristianos tenemos que entrar en ese proceso. Hoy en día, mis amados hermanos, para ir a un banco hay que entrar en ese proceso. Hoy ya no entra el montón, hoy entra uno por uno y uno a uno van atendiendo en esas empresas. ¿Por qué? Porque entramos en un proceso. Y Dios nos está pidiendo a nosotros como creyentes que si queremos celebrar la vida, mis amados hermanos, tenemos que someternos a ese proceso. Tener paciencia. Amados hermanos, nosotros como iglesia tenemos que dar el ejemplo de que nos sometemos a las leyes de los gobernantes de la tierra y debemos de ser los primeros. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla que debemos de someternos, debemos enfocarnos en el proceso y no en los momentos. O sea, en aquellos momentos cuando todo era rápido, ¿verdad? Usted se enojaba cuando habían grandes colas, usted se enojaba. Usted se enojaba, mis estimados hermanos, porque no le salían las cosas así como decimos instantáneamente. El mundo tenía un mensaje y decía, compre hoy y pague mañana. Era una de las formas como las empresas lo hundían a uno en,
en deudas, porque por aquella ansiedad de tener, pero pronto, cierto producto, muchas veces por tenerlo rápido, nos endeudábamos con las tarjetas de crédito y cuando llegaba el día de pago no podíamos tener los fondos para poder pagar lo que ya teníamos en nuestro haber. ¿Por qué nos endeudamos? Porque no nos metemos a ese proceso bíblico. Hay muchos cristianos, mis amados hermanos, que ya no ofrendan, ya no diezman. ¿Sabe por qué? Porque no se sometieron a un proceso, porque se endeudaron. Yo he visto a muchas personas que les han embargado sus sueldos en la empresa donde trabajan. ¿Por qué razón? Porque se endeudaron. Hay algunos que solo reciben 10 quetzales al mes, otros 20 quetzales al mes. Eso es todo lo que reciben. Lo demás se lo quitan las empresas donde deben. ¿Todo por qué? Porque no hay un proceso. El hombre no quiere someterse a un proceso. Mis amados hermanos, nosotros los creyentes tenemos que someternos a ese proceso. Siempre, aunque esta pandemia pase, amados hermanos, el creyente, usted y yo debemos de estar siempre bajo ese proceso. Si usted quiere vivir en libertad, debe de enfocarse en el proceso y no en los momentos instantáneos. ¿Cuál es la cita en donde nos respaldamos bíblicamente? Oiga lo que dice la palabra ahí en Proverbios 4:18 y dice: el camino de los justos es como, oiga, la primavera, la primera luz del amanecer. Mire, ahí empieza un proceso. Ahí hay un proceso. ¿Cómo empieza el día? A través de la primera luz. ¿Cómo es esa luz? Es suave. Esa luz es bien sana, o ese calorcito de esa luz del sol, mis amados hermanos, es un calorcito sano que produce sanidad en el cuerpo. Pero conforme va el sol brillando, oiga lo que dice, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza su esplendor. O sea, el sol inicia con digamos, una luz tenue, y conforme va subiendo el sol, su luz es más fuerte hasta que llega a su cenit. Amados hermanos, el creyente que se somete a ese proceso empieza desde aquí abajo, y ese proceso va creciendo, va desarrollándose. El creyente va a ir madurando cada día más, a tal grado que cuando llega hasta su cenit de vida, el creyente llegará y alcanzará todo lo que se propone alcanzar en este mundo. Amados hermanos, la vida cristiana es un proceso. Si usted y yo no nos sometemos a ese proceso, vamos a sufrir consecuencias serias. No tendremos libertad. Siempre viviremos tiempos grises. Pero si usted vive en esa libertad le permitirá ver la vida como esta imagen que tengo atrás. Usted tendrá una vida llena de color. Usted tendrá una vida llena de bendición, y usted tendrá una vida llena no solamente de bendición, sino que también, mis amados hermanos, usted alcanzará el éxito.
que necesita tener en esta tierra. Amados hermanos, quiero repetir los 2 puntos y con esto concluyo en esta hermosa tarde. Usted experimenta la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. ¿Qué debo de hacer para poder experimentar la libertad? Número 1, poner mi mirada en el reino de Dios. Porque eso nos trae crecimiento espiritual y crecimiento material. Número 2, ¿qué tengo que hacer para poder experimentar la libertad? Enfocarme en los procesos y no en los momentos instantáneos. Amados hermanos, el creyente que vive en libertad es un creyente que honrará y glorificará hoy y siempre al que le ha dado la libertad. Oremos, mis amados hermanos. Bendito Padre, te damos gracias por esta tarde especial de estudio de tu palabra. Te rogamos, Señor, que todas las familias de Iglesia Dios es Amor Lo de Mejía sigan experimentando esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y que cada una de las familias de nuestra amada iglesia tenga su mirada en el reino, que busque el reino de Dios y su justicia siempre, Padre bendito. Te ruego que esta bendición no nos la robe las circunstancias o los problemas en que muchas veces vivimos sobre esta tierra. Ayúdanos a experimentar la libertad, pero para esto necesitamos anclarnos buscando siempre el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas que necesitamos, tú nos lo concederás, Padre bendito. Bendito Padre, ayúdanos a enfocarnos también en los procesos y no en los momentos instantáneos. Bendito Padre, es así como tú quieres que experimentemos la libertad. Perdónanos, Padre, porque muchas veces nos hemos exaltado, porque muchas veces exigimos lo que queremos como persona, sin darnos cuenta que estamos fuera de ese proceso de paciencia, de ese proceso, Padre, en el cual tú deseas que estemos, porque para alcanzar el éxito se necesita entrar en un proceso, iniciar desde cero hasta cuando lleguemos a las alturas de ese éxito que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, siempre y cuando nos sometamos a esta exhortación, a este reto de tu palabra. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer. Y eso es lo que deseamos. Eso es lo que debemos de anhelar. Y ayúdanos, Padre, para que en un momento determinado podamos brillar con todo esplendor y con toda fuerza para bendecir a muchos que viven sobre esta tierra
en prisión, en esclavitud. Padre bendito, en nuestra vida hay libertad en Cristo Jesús. Gracias, gracias. Y eso lo experimentamos porque Jesucristo verdaderamente nos hizo libres. Bendigo a cada familia, bendigo a cada líder de la iglesia y creemos que la iglesia iniciará con sus reuniones presenciales, pero ayúdales a que entren y que anhelen en ese proceso que tú demandas como iglesia, Padre. Así es, Señor, que como pastor, como siervo tuyo, bendigo a cada miembro de la iglesia Dios es Amor. Que la paz tuya sea con cada uno de ellos y que ellos se aferren a estos principios de tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y adelante con Cristo Jesús.